Hola, querida audiencia. Bueno, estamos con Pablo Kramer. Pablo es sociólogo, especialista en sociología de la ciencia y del conocimiento científico, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador de CONICET y director del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hola, Pablo, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal? Bien. Bueno, queríamos conversar un poco acerca de estos estudios tan interesantes, ¿no? Los estudios sociales y políticos de la ciencia y la tecnología. Y quería que nos cuentes brevemente en qué consisten este tipo de estudios, qué campos de preguntas, digamos, vienen a abordar, y cómo fue de alguna manera que vos llegaste a dedicarte o insertarte en este campo. Bueno, a ver, los estudios sociales de la ciencia uno podría decir que empiezan a comienzos de las primeras décadas del siglo XX, Ujú. con un sociólogo de Estados Unidos llamado Robert Merton, y que lo, después de un libro muy interesante que era Ciencia, Tecnología y Sociedad en Inglaterra del siglo XVII, se dedicó básicamente a estudiar la comunidad científica y cómo funciona la comunidad científica, qué es esa forma de organización social particular de los científicos, cómo se distribuye el prestigio, por qué algunos son más prestigiosos que otros, en fin, todas esas cuestiones. Y, digamos, de ahí hubo todo un programa de investigaciones bastante interesante hasta que en los años 70, en particular en Inglaterra, se cuestionó esa mirada porque decían que no había una sociología de la ciencia, sino que era una sociología de los científicos. Y que la Ujú. sociología de la ciencia era una cosa más complicada, que tenía que también tomar en cuenta cómo se fabrica el conocimiento, cómo se produce el conocimiento. El punto de partida es que todo el mundo está de acuerdo en que el conocimiento es un producto social, pero Merton dejaba esa cuestión afuera y decía, bueno, acá hay un conjunto de tipos que se organizan socialmente en instituciones, universidades, centros de investigación, institutos y todo eso, pero dejaba, dejaba fuera de su ámbito de investigación cómo es que esta gente produce realmente lo que conocemos como conocimiento científico. Y entonces hubo toda una serie de antropólogos, sociólogos, historiadores que se metieron. El primero de ellos fue uno que hoy es muy conocido, que se llama Bruno Latour, en un laboratorio, adentro de un laboratorio en California, para observar cómo los científicos trabajan todos los días. Y eso vino de la mano de una movida que tenía que ver con desacralizar la ciencia. Dicho de otro modo, que la ciencia no era eso que la literatura, el cine, los medios de comunicación mostraban como individuos más o menos geniales, del estilo de Louis Pasteur o Einstein, o mucho más atrás Newton, que tenían de Newton. pronto una idea genial que cambiaba la forma de pensar el mundo, sino que eran tipos que laburaban todos los días en sus lugares de trabajo, que así como alguno va a la oficina y otro a la fábrica, estos van al laboratorio. Y que Sí. producir y que el conocimiento no es algo que se descubre, tal vez esta sea la idea más fuerte, eh, como digamos, justamente en la idea de descubrimiento hay la idea de descubrir, es decir, algo estaba cubierto, oculto, y que uno va y lo descubre, ¿no? Ujú. Eh, Sino que en realidad el conocimiento es una producción humana, es una producción social, y que como toda producción social, como el lenguaje, como las instituciones, como la educación y cualquier otro espacio de la sociedad, como la policía, como las Fuerzas Armadas y demás, está impregnado de todos los intereses, deseos, representaciones, conflictos que atraviesan a la sociedad, ¿no? Y que por Sí, lo tanto había que explicar ese conocimiento, ¿no?, a sí. partir de todo un conjunto de dimensiones sociales. Y Bien. también, y también había que, en ese mismo movimiento, explicar todas las consecuencias del desarrollo científico sobre la sociedad.
dicho de otro modo, no suponer que son dos esferas aisladas, sino que así como la ciencia está cargada, mezclada de cuestiones sociales, también la sociedad está cargada y mezclada de cuestiones científicas, ¿no? Bien. Como está Ahora, cargada y mezclada de cuestiones culturales, económicas, ¿no? sí. Ahora, existieron también en la historia, digamos, sobre todo el siglo XX, estos grandes debates en Alemania, por ejemplo, aquella idea de la ciencia oficial y la ciencia espuria, también después, en la época de posguerra, digamos, la ciencia burguesa, ciencia revolucionaria. ¿Qué de todo eso se traduce en América Latina? ¿Qué debates hubieron? Bueno, a ver, por un lado, uno lo que debería decir es, eh, desde la perspectiva de Merton y de todos sus contemporáneos de los años 40, 50, pensemos, uno de los textos más importantes de Merton es La ciencia y el orden social democrático, ¿no? Y la idea es que ahí había que hacer un estudio de la ciencia que sirviera para protegerla. Y no es porque Merton fuera tonto, sino que Merton estaba viendo que llegaban científicos alemanes, europeos en general, perseguidos por el Claro. nazismo. O sea, entre ellos, todos los que, o casi todos los que participaron en la fabricación de la primera bomba atómica, de lo que se llamó el Proyecto Manhattan, Enrico Fermi, Leo, que era un italiano, Leo Szilard, que era un húngaro, el propio Einstein, ¿no? Sí. Todos ellos eran tipos que venían escapando de la guerra y del nazismo en particular. Eh, entonces, bueno, parecía bastante lógico que a la ciencia había que defenderla de gente como Hitler. Unos Claro. años más tarde vos mencionabas, hacías referencia a lo que se llamó el Affair Lysenko, que fue cuando Stalin, a partir de él, que era el director de la Escuela de Agricultura de la Unión Soviética, dictaminó que la genética mendeliana era contrarrevolucionaria y que por lo tanto había una nueva genética más acorde con el régimen soviético, que era Claro. la que postulaba este señor Lysenko, Trofim Lysenko. Claro, digamos, frente a personajes como Hitler y como Stalin, uno dice, bueno, hay que defender a la ciencia, ¿no? Claro. Ahora, eh, este, después de eso, en los países más desarrollados, la ciencia no solo fue muy fuerte, sino que fue tan fuerte como para aliarse al Estado para fabricar una bomba atómica, ¿no? Quiero Ujú. decir, el Proyecto Manhattan fue posiblemente en los tiempos modernos la más fuerte alianza entre ciencia y Estado que uno Ujú. pueda tener presente. Por supuesto, Alemania tenía una alianza similar, eh, digamos, solamente que no resultó ser exitosa posiblemente por falta de tiempo, ¿no? Sí, Ahí, sí, a los sí. que les interese, pueden ver una obra de teatro muy interesante que se llama Copenhague, donde se discute cómo es que Alemania llegó tarde, pero si Alemania hubiera llegado antes, la historia posiblemente hubiera cambiado. Ahora, uno dice, bueno, y la ciencia se volvió muy fuerte, tan fuerte que el Estado empieza a depender de la ciencia. Claro. Obviamente la financia y la fortalece, y estos movimientos de los años 60-70, bueno, vinieron a asociar, digamos, ciencia con desarrollo industrial Ujú. intensivo en conocimiento, ciencia con desarrollo capitalista, ciencia con degradación del medio ambiente, porque ese modelo de desarrollo industrial empezó a mostrar no solo sus aspectos positivos, que fueron muy notables, muy Bueno, considerables, sino también sus aspectos negativos. Entonces, digamos que ese cuestionamiento a la ciencia dio lugar a esa sacralización de la que yo hablaba antes. En ujú. América Latina lo que tenemos es un primer debate, yo diría en los años, fin de los años 60, entre ciencia para el desarrollo o ciencia para la revolución, ¿no? Sí. Eh, que son lo que en algún momento se llamó, a mi juicio, no mucho rigor, pero con bastante éxito político, el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y Ujú. sociedad, Sí. con personajes notables como Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Oscar Barzaschi, Verdad que sí. entre ellos, pero que
primero, uno de mis primeros cuestionamientos es, no fue un pensamiento, todos ellos pensaban cosas muy distintas, fue un movimiento más bien, ¿no? Que empezó a plantear públicamente la cuestión de la ciencia en relación con el desarrollo de América Latina. Ahora, algunos planteaban que, así como una cosa que se dice hoy casi como un lugar común, no es que los países desarrollados inviertan, son exitosos y por eso invierten mucho en ciencia, sino que son exitosos porque invirtieron mucho en ciencia y tecnología. Claro. Bueno, cualquiera de las dos visiones es simplista, ¿no? Son exitosos por muchas razones, una de las cuales posiblemente sea por ese uso intensivo de la ciencia y tecnología en su modelo de desarrollo. Queda claro que América Latina nunca tuvo un modelo intensivo en ciencia y tecnología, un modelo de desarrollo intensivo en ciencia y tecnología. En los años 60 se discutía esto y se plantearon algunos modelos, incluso muchas instituciones son de algún modo hijas de aquel modelo, aunque algunas se crearon un poco antes, la discusión era cómo orientar las instituciones para el desarrollo científico y sobre todo, más que científico, cómo hacer para que ese conocimiento que se producía en algunos países de América Latina, no en todos, y ahora enseguida voy a hacer una aclaración sobre eso, sirviera para el desarrollo tecnológico industrial, porque además el modelo de desarrollo en esa época era básicamente la idea del desarrollo industrial y no todo lo que vino después de servicios y otros modos de acumulación de capital. Y entonces, y eso falló, América Latina falló. Algunos dirán porque no pudo generar que toda esa ciencia más o menos buena que tenía se aplicara al desarrollo científico y tecnológico. Siempre hay 3 o 4 ejemplos que funcionan como excepciones, ¿no? Y otros dirán, bueno, ahí hay muchas explicaciones, ¿no? Algunas en el orden puramente político, relacionados con tesis imperialistas, otras que tienen más que ver con problemas de instrumentación, de cómo se generaban modos de vinculación entre la ciencia, la industria y la sociedad. Otras explicaciones que tienen que ver con, bueno, ¿acaso la ciencia que se produce es la que necesita América Latina? Independientemente de si es de buena o de mala calidad, ¿no? Sí. Dicho de otro modo, las agendas de investigación en América Latina ¿fueron las adecuadas para generar ese modelo o no se transfirió ese conocimiento porque era intransferible? Dicho de otro modo, la culpa la tiene la industria que no absorbió, incorporó y generó procesos basados en ese conocimiento, o la culpa la tiene la ciencia que no generó aquello que la industria podía aprovechar. O bien ambas cosas, o la otra explicación es nunca hubo un modelo nacional de desarrollo ni un modelo regional de desarrollo. Posiblemente haya algo de razón en las diversas explicaciones, pero me parece que aquella que se trabaja menos y que debería problematizarse más es qué tipo de ciencia hacen los países de América Latina. Y aquí vuelvo a la aclaración que hacía cuando hablo de América Latina. Honestamente, cuando hablamos de la ciencia en América Latina, estamos hablando de 5 o 6 países que tienen realmente sistemas científicos con cierto dinamismo, que cubren una cantidad de disciplinas, que tienen tradiciones de varias generaciones, digamos, que tienen equipamientos mínimos con los cuales funcionar y demás. Estamos hablando en primer lugar de Brasil, sí, México, Argentina, Chile y en menor medida Colombia, Uruguay, ¿no? El resto de los países, bueno, tienen primero comunidades científicas muy chiquitas, segundo presupuestos irrisorios, con los cuales realmente, digamos, no es posible hacer investigación científica con los estándares con que se hace en el mundo hoy. Sí. Ahora, Pablo, tomando un poco esto que comentás, pensaba cómo podríamos caracterizar a la ciencia nacional en el contexto actual en relación a, digamos, a los grandes centros de producción de conocimiento, ya sea Estados Unidos, Europa. Hay algunos conceptos ahí que
que escuché que mencionás en otras conferencias y demás, que la verdad que me interesaba mucho el tema de la integración subordinada. ¿Cómo podemos pensar esa integración, siendo que en el discurso social y en el imaginario social el desarrollo de la ciencia para nuestra sociedad es algo como muy importante a priori, ¿no? El problema que yo veo en la ciencia, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, en particular en esos países a los que me refería hace un rato, es que tienen muchos problemas para formular una agenda de ciencia y tecnología que tenga que ver con resolver cuestiones de mediano y largo plazo para sus propios países, ¿no? Entonces uno encuentra que lo que hay es una copia de las agendas de estos centros hegemónicos. Ahora, y esto tiene razones históricas y tiene razones dinámicas. Digamos, las razones históricas es que la mayor parte de los investigadores de élite de América Latina, de nuevo, de estos países, Sí. se formó en los centros hegemónicos de estos países. De modo que cuando retornan a su país, bueno, siguen trabajando en esas mismas agendas. Claro. Estos mismos temas de investigación. Y por otro lado, en términos dinámicos, porque cada vez más los científicos latinoamericanos participan en redes internacionales. Y estas redes internacionales generalmente son financiadas por organismos internacionales, por agencias de financiamiento muy importantes, como el NIH en Estados Unidos en cuestiones de salud, como la Agencia Espacial Europea, como la propia Unión Europea, que financia una gran cantidad de investigaciones, y naturalmente cuando los investigadores latinoamericanos participan en estas redes, que son mega redes, pueden ocupar hasta 500 investigadores, bueno, no están en condiciones de discutir la agenda. Claro. Tienen que incorporarse a hacer su parte del trabajo dentro de esas agendas. El tema es más complejo y lleva a lo que yo llamé una división internacional del trabajo científico, y es uno de los obstáculos que tienen los países latinoamericanos para formular una agenda propia de cuestiones que al mismo tiempo sean relevantes para sus propios contextos, ¿no?, nacionales o regionales, y que al mismo tiempo tengan efectividad, la capacidad efectiva de industrializarse. Por industrializarse yo refiero a cómo un conocimiento se convierte, se traduce, se modifica para poder ser utilizado socialmente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho, gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto. Gracias. Bueno, mucho gusto.